Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases de discipulado. Recordando que ya estamos en el segundo nivel, estamos en el nivel 2 y la clase 2 es la clase del día de hoy, llamada ¿Cómo meditar en la palabra de Dios? Este segundo nivel son también otras 16 clases, es decir que
Terminando esta nos quedarían faltando 14 clases más para tener un nuevo certificado y para avanzar de nivel al tercer y último nivel de este discipulado. Después seguiremos con otras series de enseñanzas, pero al menos este discipulado son 48 clases en total, 3 niveles de 16 clases cada uno. No, vamos a ver quién nos saluda por aquí. El amigo Andrés David. A Andrés a veces lo confundo con Daniel, pero no, ya los tengo claros. Andrés, Cartagena, Daniel, Venezuela, listo. Tatiana, de México, igual que Estrella y Mari Castillo, que Mari me hizo caer en cuenta de que no había publicado las preguntas de la clase pasada. Muchas gracias, Mari. Y ya esta mañana las subí para que las miraran todos. Julis, que también es de Cartagena, al igual que Andrés. Qué bueno tenerlos ahí conectaditos y pendientes. Bueno, el propósito de estos discipulados es que ustedes sean independientes. A esto me refiero que pues nosotros siempre vamos a estar para ustedes, para escucharles, para aconsejarles cuando lo necesitan. A veces nos escriben, quiero consejo, necesito consejo en tal o cual situación, y nosotros con mucho gusto lo hacemos, con mucho amor lo hacemos, oramos por ustedes, por sus necesidades. Pero independiente, me refiero a que ustedes no vean este ministerio como quien les controla o como su única fuente de información o de revelación, etc. La idea es de que ustedes sean entrenados, es lo que nosotros queremos, que ustedes sean entrenados, capacitados en la palabra de Dios, y que obviamente yo no soy Jesús, yo creo que sobra decirlo, pero de la misma manera que lo hizo Jesús con los discípulos, capacitarlos a ustedes para que ustedes también vayan y hagan otros discípulos. Es decir, ustedes en este discipulado son nuestros discípulos y el propósito es que ustedes vayan y hagan a más discípulos. Entonces, dentro de esa dinámica de aprendizaje, aparte de todo ese grueso de doctrina que aprendimos en el nivel 1, hay otras cosas que son también de la vida práctica y que necesitamos como discípulos y como futuros discipuladores aprender a hacer, y una de esas es el cómo meditar en la palabra de Dios o cómo estudiar la palabra de Dios. A ver, por aquí nos saluda Luceli, que debe estar allá con Don Ángel. Dice Camacho Avi desde Ecuador. Qué bien, hombre, qué bueno que nos estén viendo en tierras ecuatorianas. Mabel desde el sur del continente y Clara de México también. Bueno, ahí van reportándose en todos. Entonces, esta clase no va a ser tanto de doctrina, no va a ser tanto de una enseñanza con una revelación de cosas como similar a lo que hemos visto antes, pero en la clase del día de hoy veremos algunas técnicas bastante útiles para que nosotros estudiemos la palabra de Dios y a través de esto tengamos herramientas para nosotros poder compartirle también el mensaje de la palabra de Dios a otras personas. Entonces, lo que queremos más que nada es que ustedes sean buenos soldados, que no se queden en la banca, que no se queden sentaditos, sino que tengan las herramientas y los elementos suficientes para ustedes salir e ir y predicar y llevar el evangelio a otras partes. A veces uno espera a que la congregación, el pastor, el líder, como que le dé permiso a uno de predicar, y a veces se considera de que predicar es solamente desde un púlpito y hay que esperar hasta que den permiso para yo poder predicar, pero no, resulta que afuera de las cuatro paredes de los templos, de los sitios de reunión, hay mucha gente que está necesitando escucharlo a usted, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que es necesario y es urgente que cada uno de nosotros esté capacitado, esté enteramente preparado, como dice Pablo a Timoteo, para toda buena obra. Y esa capacitación nos la da la palabra de Dios. De hecho, ese texto se encuentra en 1 de Timoteo 3:16, que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia,
El versículo 17 dice, a fin de que el hombre, bueno, en este caso la persona, sea hombre o mujer, de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que esto hace parte de ese ejercicio, de esa actividad de preparación con la cual deseamos que ustedes también lleven el mensaje de Dios a muchas más personas. Bueno, mi madre también se reporta y Martina Flores. Dice, Dios le bendiga, saludos desde República Dominicana, qué chévere Martina. Bueno, ahí tenemos representación de varios países, Ecuador, México, Argentina, República Dominicana, si se me escapa alguno. Creo que hay alguien que se nos conecta desde Perú, pero no lo veo por aquí. Bueno, entonces oremos y empezamos con esta clase que espero que tengan en qué apuntar. Si no, por favor, la ve de nuevo y apunta porque aquí hay varios conceptos y varias cosas que no es bueno dejar a la memoria, sino que es bueno que puedan anotar en algo. Oremos entonces e iniciamos. Señor, te damos gracias en esta noche por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos a través de la tecnología, pero finalmente reunidos, congregados en un solo espíritu, juntos en un mismo sentir, en el de aprender de ti, en el de recibir de tu palabra. Ese es el sentir que tenemos hoy, ese es el sentir que nos une a través de los medios digitales en esta plataforma de palabra de fe. Te damos gracias, Señor, porque tú cada día te revelas a nosotros con nuevas enseñanzas. Tu palabra cada día nos muestra algo nuevo que aprender y hoy no es la excepción. Gracias porque hoy tenemos una nueva oportunidad de recibir y de aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, se reporta también la amiga Itzel y Valeria, las dos desde México. Bueno, como les decía, es necesario tomar apunte el día de hoy. Yo sé que hay algunos que no es necesario decírselo porque tienen su cuadernito, tienen sus notas, pero los que no, sí les recomiendo que tomen apuntes el día de hoy. Entonces, les repito, el tema la enseñanza se llama ¿Cómo meditar en la palabra de Dios? Y para eso pues tenemos que saber primero qué significa la palabra meditar. Dice que la palabra meditar significa reflexionar acerca de algo, considerar, planear con la mente, proponerse algo o tener la intención de algo. Voy a repetirlo, pero primero quiero pedirles el favor de que compartan en este momento la transmisión. Denle ahí en compartir, lo pueden compartir en sus perfiles, lo pueden compartir en otros grupos de Facebook. También una vez terminada la clase pueden copiar el link del video, abren el video, le dan clic en los tres punticos, ahí dice copiar enlace y lo pueden compartir con sus amistades en los grupos de WhatsApp o directamente en los chats de WhatsApp de sus amigos, para que muchas más personas reciban el mensaje del Evangelio de Cristo. Hoy me dejó algo un poquito triste, haciendo un pequeño paréntesis, y es que, ustedes saben que estas redes sociales, a partir de una determinada cantidad de seguidores, empiezan a pagarle a las personas que tienen o que administran estas páginas. Nosotros pues no recibimos ningún tipo de beneficio de ningún lado económicamente hablando. Entonces una de las esperanzas o de los proyectos que teníamos era que, pues, de acuerdo a las políticas de Facebook, al llegar a los 10,000 seguidores, pues ya la página se puede monetizar y pues nos ayuda para poder continuar con este ministerio, poder seguir desarrollando las actividades del ministerio. Sin embargo, me llegó la semana pasada una notificación de que había infringido las normas de Facebook y que no podía monetizar la página, debido a que había compartido material que no era de mi autoría. Entonces presenté la apelación y hoy me llegó la respuesta y me dice que definitivamente ya no puedo monetizar la página. Eso quiere decir de que por más seguidores que lleguemos a tener, no vamos a recibir nada. Mientras hay gente que se la pasa subiendo tonterías a las redes sociales, retos tontos o bromas absurdas, tonterías al fin y al cabo, y reciben millonadas por eso,
Nosotros lo único que queríamos era ayudarnos ministerialmente pues con esta monetización de Facebook. Creo, no me llegó la información exacta del por qué, pero yo creo que debe haber sido debido a que la semana en la que murió el ministro Jaime Murrell, yo hice un video cantando una de sus canciones. Como esa canción no es de nuestra autoría, obviamente, entonces, debido a eso, Facebook no nos va a permitir monetizar la página. Igual la idea es seguir haciendo como mañana, las noches en las que tengamos tiempos de alabanza, y pues esas canciones tampoco son de autoría mía, y no voy a dejar de hacerlo por esperar unas monedas de Facebook. Entonces, sigan compartiendo, que lleguen más personas a esta página. No me preocupa y no me importa que Facebook no nos permita monetizar. Lo que me importa y lo que me preocupa es que más personas reciban el Evangelio de Cristo. Así que, bueno, quería contárselos porque pues fue algo que de momento me frustró un poquito, pero la verdad es que tenemos que entender de que nuestro proveedor es Dios, de que antes de que existiera Facebook ya Dios ayudaba de algún modo a los otros ministerios que existían antes. Entonces sabemos de que Dios tocará corazones, tocará vidas para ayudarnos a continuar a nosotros con esta tarea. Sí, es cierto, Mabel, están censurando ministerios. Es preferible tener a una cantidad de muchachos haciendo tonterías en redes que a personas haciendo esto, abriendo los ojos del entendimiento a las personas para que salgan del sistema de Satanás y empiecen a caminar en la verdad del Evangelio. Pero bueno, continuemos en lo que estamos, y es precisamente meditar. Le repito el concepto de meditar. Reflexionar acerca de algo, considerar, planear con la mente, proponerse algo o tener la intención de algo. Entonces, como lo vamos a ver el día de hoy, es absolutamente necesario que aprendamos a meditar y que aprendamos a estudiar la palabra de Dios, que aprendamos a hacer el ejercicio de ahondar en las Escrituras, de sumergirnos en las Escrituras y de encontrar en ellas los tesoros escondidos que Dios nos tiene. De hecho, dos de los libros que tengo aquí detrás de mí se llaman así, Tesoros Escondidos, y han sido para mí una maravillosa bendición. Y la idea es de que nosotros podamos encontrar esos tesoros escondidos también en las Escrituras. Razones. Dina, muchas gracias a todos los demás por su apoyo. Razones para meditar en la palabra de Dios. 1. Considerar el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Es decir, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, cualquier persona que encontremos en las redes sociales o en la iglesia X que llevan al predicador invitado, que al profeta, que bueno, entonces cualquier cosa que escuchemos nos va a servir. Por ahí dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y resulta que si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, nos va a pasar eso. Cualquier cosa que nos digan nos va a servir aparentemente, aunque realmente no va a ser útil para nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar los que hablan de condenación, los que hablan de gracia, empezamos a escuchar a los que hablan de que hay que tener el aceite, más adelante vamos a hablar acerca del aceite de la unción, pero hay ministerios que han hecho negocio vendiendo el frasquito, que dicen que ese es el frasquito ungido y que otro aceite no sirve, que tiene que ser ese, o el agüita aromática o la figurita que es más bien un fetiche, una cosa de hechicería, pero lo disfrazan con cosas bíblicas, les empiezan a enseñar rituales, que el pacto de sal, que el pacto de agua, que el pacto de silencio, que el pacto de, bueno, una cantidad de tonterías que si no tenemos el conocimiento correcto de la palabra de Dios, nos cogen y nos sacuden y nos enredan. Entonces lo que tenemos que hacer es estar parados en la roca que es Cristo, estar cimentados en la palabra, para poder que nos lleguen vientos de doctrinas, como dicen las Escrituras, y nos sacudan y nos lleven de aquí para allá. Y lo otro es porque, dentro de este primer punto de las razones para meditar en la palabra de Dios es también la renovación de la mente, que ese va a ser el próximo tema, la próxima enseñanza, el martes, será la renovación de la mente.
Entonces, si nosotros no estudiamos la palabra, pues no va a haber información nueva con la cual reemplacemos la información vieja y no va a haber una renovación en nuestra mente. No va a haber un cambio en el ropero interior de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Segundo, para contactar a Dios en el trasfondo de la palabra, es decir, uno no lee la palabra de Dios como leyendo el diccionario Larousse, como leyendo un libro de Gabriel García Márquez. Uno lee la palabra de Dios, pero con el sentido, el propósito y el deseo de encontrar la revelación de Dios en ella. Uno no lo hace simplemente por instruirse, por aprender de historia, de cultura. No, uno lo hace, o hasta de recetas, porque en la Biblia uno encuentra hasta recetas. Pero uno lo hace con el sentido de encontrar la revelación de Dios allí. Entonces, si no estudiamos la palabra de Dios, tampoco vamos a tener esta revelación para nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios? Una de las formas en la que lo podemos hacer, y aquí es donde es necesario que tomemos apuntes, es a través de un estudio temático. Un estudio temático. ¿Qué es un estudio temático? Pues como la expresión lo dice, se selecciona un tema. Como por ejemplo, la salvación. Usted dice, bueno, quiero estudiar acerca de la salvación. Entonces, ¿qué debe hacer? Conseguir un diccionario bíblico, puede ser físico o ya uno en línea. En Google uno puede buscar significados de palabras, puede ubicar las raíces griegas, hebreas o arameas, si es el caso de la expresión, y entonces empieza a rebuscar en la Biblia también a través de una concordancia. Hace días les daba una herramienta que es miconcordancia.com. Se mete a mi concordancia y busca y pone salvación y da enter. Y ahí le sale todas las veces que aparece la palabra salvación en la Biblia. Y empezar entonces a mirar en cada una de las veces que aparece la salvación, en qué contexto está, en qué momento se está diciendo, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué razón se lo está diciendo. Tener en cuenta, este es solo un ejemplo con el tema de la salvación, de que hay palabras o hay ocasiones en las que la palabra salvación es en griego sotería, que quiere decir estar a salvo de una situación o cosa, o la palabra sozo, que tiene ya un significado más amplio, que tiene que ver con la salud, con la restauración, con el bienestar general. Entonces, es el empezar como a encontrar ese tipo de diferentes situaciones o de diferentes connotaciones que tiene la misma palabra en castellano, pero que en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, en hebreo y unas partes en arameo del Antiguo Testamento y en griego del Nuevo Testamento, pues uno no las nota. En español uno no las nota, pero en el idioma original sí. Entonces, por eso es importante ir a las raíces de estos conceptos para poder ir encontrando diferencias y poderlo explicar con mayor facilidad. Y una vez usted selecciona el tema, permítame que tomo agua. Una vez usted selecciona el tema, va a empezar a encontrarse con otras palabras que son asociadas a ese tema. Si, por ejemplo, el tema del que usted quiere estudiar es la salvación y usted ya empezó a hacer esa búsqueda, salvación. Bueno, todas estas palabras, estos versículos son los que me salen en ese listado de la salvación, o que menciona la palabra salvación, mejor. Bueno, entonces en este versículo se refiere a esto, en este versículo se refiere a esta otra cosa. Bueno, pero también cuando habla de salvación usted empieza a encontrarse con otras palabras como gracia, como perdón, como pecado, como arrepentimiento, redención, una cantidad de otros términos que empiezan a llegar y a conectarse con el tema de la salvación y que es necesario también empezarlos a estudiar, empezarlos a mirar y ver cuál es la forma en la que se conectan con la salvación. Así lo puede hacer con cualquier otro tema de las escrituras, bautismo, redención, etcétera, etcétera, etcétera. Usted escoge el tema, puede ser, por ejemplo, la ley, mirar la ley. Obviamente, cuando usted empieza a mirar la ley, pues mirará todos los versículos que aparecen mencionada la ley. ¿En qué momento aparece la ley en la historia? Antes de la ley, ¿qué había?
cómo se juzgaba a las personas antes de que hubiese la ley, cómo sucedió después, ahora cómo es. O sea, empezar a resolver todas esas incógnitas, empezar a resolver preguntas como el cómo, dónde, cuándo, por qué y con qué propósito. De esa manera es que se realiza un estudio de manera temática. Usted escoge el tema, empieza a buscar la palabra, empieza a buscar las raíces las raíces de esa palabra, y en cada contexto cuál es la raíz que realmente se utiliza y las palabras que estén asociadas a ese tema también, ¿sí? Y el hacer las preguntas que le decía, el cómo, dónde, cuándo, por qué y el propósito con el cual aparece ese concepto. Por ejemplo, con el propósito de la salvación, pues porque si no somos salvos, pues nos vamos para el infierno, ¿no? El cómo, a través de Cristo, por la fe en Cristo. El dónde, en nuestro espíritu. ¿Cuándo? Cuando yo creo. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Se va dando cuenta cómo funciona esa dinámica del estudio temático. Bueno, por aquí también se reporta Amparito. Ese es un método de estudio. Otro es el estudio exhaustivo. ¿Cómo es un estudio exhaustivo? Es usted escoger un libro y empezar a estudiarlo versículo por versículo. Tomar cada versículo, pero antes de empezar a desarrollar ese estudio versículo por versículo, lo ideal es de que usted sepa, por eso es necesario que tome apuntes, ¿quién escribió el libro? ¿A quién se lo describió? ¿En qué lugar fue escrito? ¿Cuál es el motivo por el que fue escrito ese libro? ¿Y cuál es el tema principal de ese libro? Entonces vea que son varias preguntas que tenemos que desarrollar para poder tener un contexto claro del libro que vamos a estudiar de manera exhaustiva. Les repito las preguntas. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién lo escribió? ¿En qué lugar fue escrito? Motivo por el que fue escrito y el tema principal. Esto nos ayuda mucho a realizar estudios paralelos. Por ejemplo, cuando leemos Primera de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y usted los compara con todos los profetas del Antiguo Testamento. En algún punto de la historia uno de esos profetas coincide. Y también con Esdras y con Nehemías. Si usted estudia todos esos libros de una manera cronológica, usted se va a dar cuenta cuál era el profeta del que estaba hablando aquí en Primera de Samuel, o en Segunda de Samuel, o en Reyes, quién era el profeta de turno cuando estaba diciendo esto y esto, acá en Primera o Segunda de Reyes, y va a empezar a encontrar cómo la Biblia toda cuadra como un rompecabezas. Igual pasa en el Nuevo Testamento, con Hechos de los Apóstoles, usted puede ir estudiando de manera paralela Hechos y las cartas de Pablo, que eso lo vamos a hacer más adelante, para ir mirando cómo en el desarrollo del libro de los Hechos vamos a ir diciendo, mientras Pablo estaba aquí, estaba escribiendo esta carta, mientras Pablo estaba acá, estaba escribiendo esta otra carta, y de esa manera usted ir viviendo la escritura como si estuviera ahí presente al lado de Pablo o al lado de los escritores del Antiguo Testamento, viendo cómo los hechos suceden de manera simultánea. También nos sirve para empezar a encontrar versículo a versículo el mensaje directo de ese libro para el pueblo de Dios en ese momento y qué podemos extraer de ahí para nosotros en el contexto actual. De igual modo, utilizar diccionario bíblico, concordancia, buscar las raíces de las palabras que no entendemos, comparar con otras versiones de la Biblia y de ese modo empezar a escudriñar, a escrutar, a buscar en lo profundo de cada uno de los libros de la palabra de Dios. Si lo va a hacer con un libro del Antiguo Testamento, siempre hágalo a la luz de la revelación de la obra terminada de Cristo. Porque si usted empieza a leer Levítico, donde se da todas las órdenes a los sacerdotes de cómo deben de ser los rituales y todo esto, va usted a terminar quemando incienso en la casa, va a terminar vestido con el atuendo del sumo sacerdote, organizando el Urim y el Tumim y todo esto, y resulta que no, hay que mirarlo todo, el Antiguo Testamento, a la luz de la obra terminada de Cristo. Listo, para que tengamos claro esto. Por palabras, palabras como usted toma una palabra cualquiera
creer, Señor, Jesús, discernir, concupiscencia, palabras como que son abstractas, Cristo, Mesías, que usted necesita tener un concepto más claro de esas palabras. Busca en el diccionario bíblico, como le decía ahora, sea uno físico o sea online, y usted empieza a buscar el significado de esa palabra, y estoy totalmente seguro de que lo va a llevar a investigar otras y otras y otras. Entonces, el hacerlo por palabras también es un método efectivo. Por párrafos, es decir, no es necesario coger todo un libro, sino en un segmento de la Biblia. La Biblia inicialmente no fue escrita con capítulos y versículos, esas divisiones vinieron muchos años después. Entonces, en el punto en el que usted vea que se condensa una idea completa, porque sabemos que un párrafo es una unidad de pensamiento que contiene varias oraciones. Entonces, cuando usted ve que hay una unidad de pensamiento que tiene varias oraciones ahí juntas, varias declaraciones ahí juntas, y ya como que termina esa idea y salta otra, entonces estudie esa primera idea, ese primer concepto que vio, y aplíquele lo mismo. Empieza a mirar palabras desconocidas, empieza a mirar otras versiones, empieza a mirar en qué otros textos de la Biblia pueden aparecer referencias de lo que se está hablando ahí. En ocasiones Pablo retoma palabras del libro de los Salmos, palabras del profeta Isaías, palabras de la ley, y bueno, miremos en qué contexto lo estaba diciendo este otro escritor sagrado allí en Salmos, o allí en la ley, o allí en Isaías, etc. En los evangelios también pasa mucho, cuando el evangelista se enfoca en demostrar la deidad o la identidad mesiánica de Cristo. También dice, sobre todo Mateo, que fue el que nos presentó a Jesús como el Mesías. Cada uno de los evangelistas tiene un estilo diferente y un énfasis diferente. Mateo nos lo presenta como el Mesías, y él permanentemente dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta en tan, y dice, completo un pasaje de uno de los profetas. Entonces, ir y buscar a qué profeta se refiere, de qué está hablando, hace cuánto se emitió esa profecía, en qué contexto se dio esa profecía. Entonces, vea que son ideas y son cosas que nos ayudan a tener un buen procesamiento de la información en la palabra. Mirar cuál es la idea principal, cuál es el concepto que deja ese párrafo, las palabras principales. Si se repite alguna palabra, cuando en un fragmento de la Biblia se repite una palabra 2, 3, 4 veces, es porque hay algo escondido detrás de esa palabra. Hay que mirar, indagar qué es lo que pasa. ¿Recuerdan cuando hablamos de la naturaleza de Dios? Creo que fue esa enseñanza, y veíamos que en 3 ocasiones se mencionaba que Canaán era hijo de Cam, y aparentemente como que no tenían nada que ver dentro del relato que se estaba narrando ahí, y se los expliqué el por qué. Si no ha visto esa enseñanza, busque la enseñanza de la naturaleza de Dios y allí encontrará la explicación a esto. ¿Por qué? Porque cuando una expresión está varias veces, hay que profundizar. Algo quiere decir la palabra de Dios y está ahí escondido. Hay que sacar pala y pica y desenterrar ese tesoro de algún modo y enterarnos de qué es lo que Dios nos quería decir allí. Pero no podemos irnos, no podemos terminar una enseñanza sin hablar de la palabra de Dios, porque si no todo esto pierde propósito. Así que vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del meditar, del estudiar la palabra de Dios? Y quiero utilizar 2 pasajes bíblicos muy conocidos. Uno es Josué capítulo 1, versículo 8, que todos lo conocemos, creo yo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese momento le estaba haciendo referencia a Josué solo desde Génesis hasta Deuteronomio, la Torá, lo que para los judíos es la Torá. Pero ahora nuestra revelación es mucho más grande, está totalmente completa, porque ahora nuestra revelación de las Escrituras incluye a Cristo. Así que no se quede solamente con el libro de la ley, sino que aquí tómelo como toda la Escritura. Nunca se apartará de tu boca toda la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Hay algo que debemos de anotar allí, y es que cuando dice de día y de noche meditarás, esa expresión meditar en hebreo que se utiliza ahí, no es tanto pensar, no es solamente pensar, sino que es susurrar, es decir, en voz baja. Y esto va muy de acuerdo con lo que hablábamos la clase del viernes pasado. Para los que no saben, también tenemos enseñanza los viernes que no hace parte del discipulado, pero que son unas clases que nos ayudan a profundizar más en algunos temas. Entonces dice, de día y de noche meditarás o susurrarás, hablarás en voz baja de ella, de la palabra de Dios. Y decía que va en concordancia con la clase pasada, con la clase del viernes pasado, porque recuerden que hablábamos del uso de la fe, de cómo se utiliza la fe, hablando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Y vea que la palabra misma nos da la razón, y es que de día y de noche debemos de susurrarla, de decirla, de hablarla. Pero ¿cómo vamos a hablar la palabra de Dios si no la tenemos en la mente y en el corazón? ¿Y cómo va a llegar ahí si no la hemos leído? Entonces es necesario leerla, estudiarla, atesorarla para luego hablarla, que salga por nuestra boca, y de esa manera estarla repitiendo, estarla diciendo, se queda grabada en nosotros. Entonces dice que no se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios, sino meditar en ella de día y de noche, o sea, permanentemente. Guardarla, atesorarla en nosotros, hacer conforme a lo que en ella está escrito, para que entonces nuestro camino prospere y todo nos salga bien. Hay una recompensa detrás de todo esto. A pesar de que no hay mayor recompensa que la salvación, aún así Dios nos dice que nos premia el hecho de tener la palabra atesorada en nuestro corazón. El otro pasaje lo encontramos en el Salmo 1, Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón, en este caso, la persona, hombre o mujer, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos. Entonces aquí empieza uno a pensar, y ahí es donde llega el acusador a decir, pero entonces ninguno aplica, porque pues todos en algún momento hemos estado en malas compañías, dicen consejo de malos, en camino de pecadores, o sea, haciendo cosas incorrectas, en silla de escarnecedores. Tomemos primero los dos primeros conceptos. Dicen consejo de malos, ni en camino de pecadores. A ver, si vieron la enseñanza de la justificación, que es la tercera clase del nivel 1, recordarán de que ya nosotros fuimos perdonados, justificados, santificados, perfeccionados en nuestro espíritu, y ya nada puede hacer cambiar esa condición en nuestro espíritu, ¿sí? Eso quiere decir que lo que hayamos hecho en nuestro pasado ya quedó en nuestro pasado, y que de hecho, si nos equivocáramos de nuevo, nuestro espíritu permanece inalterable porque ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Eso en caso de que usted diga, no, pero pues ya no puedo recibir esta bienaventuranza, es decir, esta dicha, esta gran felicidad, que es lo que significa la palabra bienaventurado, porque en mi pasado hice esto o aquello. No, ya sus pecados fueron borrados, fueron echados a lo profundo del mar y olvidados. Entonces, aquí usted entra dentro de los bienaventurados. Lo otro es que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo todavía recuerdo cuando la religión le decía a uno, no sé si a ustedes les ha pasado, de que uno no podía ir a cine porque esas eran las sillas de los escarnecedores, que uno no podía sentarse en un sitio público a tomar algo con la pareja. Por ejemplo, en mi caso también con mi mamá, alguna vez me senté con ella en un café bar. Ella se tomó no recuerdo qué café se tomó ella, yo me tomé un granizado de café. Era un café bar, estuvimos ahí conversando, mirando el sitio, quería que ella conociera el lugar, un lugar muy bonito acá en Pereira. ¿Pecamos en algún momento? De ninguna manera. Al contrario, estaba honrando a mi madre y teniendo una atención con ella. Y eso no quería decir que estábamos sentados en sillas de escarnecedores. A mi esposa y a mí nos encanta el cine, no hemos pecado nunca yendo a cine. Esas no son las sillas de los escarnecedores. A lo que se refiere con las sillas de los escarnecedores es a usted ponerse de acuerdo, estar permanentemente de acuerdo, cuando en el sentido bíblico o en el lenguaje bíblico se habla de estar sentados, porque está asumiendo una posición permanente. Y cuando habla de escarnecedores se refiere a las personas que están en oposición a Dios, o las personas que tienen pensamientos contrarios a Dios.
Ahora, esto no quiere decir que usted no pueda tener amistades ateas o que no pueda tener amistades homosexuales o que no pueda tener amistades, personas que hayan practicado abortos, por ejemplo. No es restringir la amistad con esas personas. De hecho, Jesús se relacionaba con ladrones, con prostitutas, pero les dejaba muy en claro que aunque los amaba no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. De hecho, a la mujer que salva del apedreamiento, una vez la salva y le muestra amor y misericordia, le dice, vete y no peques más. Él no le dijo, váyase y siga pecando y me llama y no. Al contrario, le dijo, vete y no peques más. Es decir, la posición de Jesús era relacionarse con ellos, pero hacerles ver de que realmente Él no estaba de acuerdo con lo que hacían. Así que sentarnos en silla de escarnecedores es ponernos de acuerdo con las personas que tienen una mentalidad contraria a Dios y abrazar ese mismo tipo de pensamiento y dejarnos llevar por las mismas ideas de ellos. Eso sí es estar en silla de escarnecedores. Pero como el Espíritu Santo nos redarguye y nos llama la atención, y si nosotros somos sensibles, ponemos un alto a ese tipo de relaciones y ponemos límites de que podemos ser amigos, pero yo no voy a pensar como usted, porque alguna vez me pasó, tuve un compañero de trabajo que era gay, y yo inicialmente no sabía, éramos muy buenos amigos, muy buenos compañeros, y él en algún momento me contó, me dijo, Oscar, ¿cierto que como usted es cristiano, usted no va a seguir siendo mi amigo? Y yo le dije, no, pero al contrario, seguimos siendo amigos, yo lo valoro, lo estimo a usted como persona, pero quiero que sepa que de acuerdo a lo que yo conozco y entiendo de la palabra de Dios, lo que usted está haciendo no está bien para su vida. Y mientras usted me lo permita, le hablaré de Dios y le hablaré del amor de Dios. Yo no lo voy a juzgar a usted, pero sí le voy a hablar del amor de Dios y le voy a decir que no estoy de acuerdo con su comportamiento porque Dios tampoco lo está. Entonces él le quedó muy claro y seguimos siendo amigos, y de hecho él en algunas ocasiones me pedía consejo de acuerdo a situaciones de su vida, y bueno, yo le ofrecía mi consejo también. Entonces es saber relacionarnos con las personas bajo este tipo de situaciones y no sentarnos en silla de escarnecedores, es decir, a tener el mismo pensamiento que ellos. Y de allí en adelante, entonces, ¿qué sigue diciendo? Bien, o leámoslo más bien con este entendimiento desde el principio. Bueno, Amparito dice que ella también la ha pasado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, entendemos obviamente por ley que es el compendio completo de la palabra, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? ¿Por qué será tan dichosa esta persona? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? Es un árbol fuerte, es un árbol fértil, frondoso, que es buscado por otros animalitos para venir y hacer nido, ardillas, pajaritos, etcétera, para venir y anidar en él. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque tiene algo que ofrecer. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios, dice que somos como ese árbol. Vienen y nos buscan, vienen a nosotros para recibir sombra, para recibir la frescura que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestras vidas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo mismo que se le dice a Josué, lo dice aquí. Y todo lo que hace prosperará. Entonces encontramos que hay una recompensa para quienes nos encargamos de buscar y de buscar y de buscar la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, Dios lo prospera y Dios lo seguirá prosperando. Esa es la promesa que Él nos da. Tras el meditar, tras el buscar su palabra, tras el desear hacer tesoros en el cielo, Él nos concede también tener tesoros en la tierra. Una cosa es usted tener su corazón en el tesoro de la tierra, y otra cosa es usted tener su corazón en el tesoro del cielo, y por buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Dios lo añade a nuestra vida. Así que vemos lo importante que es estudiar la palabra de Dios, por un lado porque nos ayuda a fortalecernos, a nutrirnos a nosotros mismos, pero nos ayuda también a expandir el mensaje del Evangelio de Cristo por muchas partes, a muchas personas, porque es muy difícil cuando llega alguien a buscarnos, cuando llega alguien a pedirnos consejo, a preguntarnos algo y nosotros nos quedamos sin saber qué decir.
pues deme 15 días, yo leo harto la Biblia día y noche y dentro de 15 días le respondo. No, la persona necesita el consejo es ahí, en ese momento. Por eso tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, permanentemente, estar listos para saber qué hacer en el momento de necesidad. Como se los decía en otra ocasión, en tiempo de paz, preparémonos para la guerra. Uno no puede esperar a que llegue la situación difícil para ahí sí coger la Biblia y estudiar. No, uno lo que hace es, cuando usted vea que la vida está tranquila, empiece a fortificarse, empiece a edificar muros a su alrededor a través de la palabra de Dios. Empiece a levantar fortalezas, a levantar el escudo de la fe, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, para que cuando llegue a usted alguien necesitado, tenga cómo confortarse al lado suyo, como el animalito que llega al árbol frondoso, como esa persona que viene cansada de recibir el sol, de estar fatigado de un largo camino y llega y se recuesta a la sombra del árbol grande, no a buscar el árbol más chiquito, a buscar el árbol más frondoso, el árbol más grande, el árbol más fuerte para refrescarse. Así somos nosotros cuando estamos alimentados de la palabra de Dios para las personas que están en necesidad. Así que la invitación en esta noche es de que meditemos en la palabra de Dios, que la escudriñemos, que saquemos pico y pala y empecemos a excavar en ella y a encontrar los tesoros que Dios tiene allí. Les recuerdo, a través del estudio temático, el estudio exhaustivo, podemos estudiar por palabras o por párrafos también, y haciendo pues una serie de preguntas, buscando siempre los significados de las palabras, ayudándonos con herramientas tecnológicas, pero siempre buscando la manera de edificarnos, de aprender para poder llevar el mensaje a otras personas. Bueno, hoy la enseñanza no fue tan larga, hoy nos rindió el tiempo, hemos terminado temprano. Mañana quedamos entonces ya comprometidos con el tiempo de alabanza y adoración a la misma hora, exactamente a la misma hora, 7 de la noche hora de Colombia. Para los que están en Argentina sería a las 9 de la noche, para los que están en México, República Dominicana es a las 6 de la tarde. Mañana los espero para que cantemos, para que alabemos al Señor. Tengo una sorpresa para ustedes también, algo que quiero mostrarles muy bonito. Quiero mostrarles cómo la creación alaba a Dios, como todo lo que existe, incluso las cosas que ni siquiera vemos con nuestros ojos físicos, porque son cosas que tenemos que ver a través de otro tipo de medios tecnológicos, incluso a años y años de distancia. Esos elementos de la naturaleza alaban a Dios junto con los animales de la naturaleza. Pero eso lo verán el día de mañana y los espero para que alabemos juntos al Señor. Gracias por acompañarme en esta noche, gracias por acompañarme en esta nueva clase y tendremos clase ya nuevamente hasta el próximo martes con la renovación de la mente. Bendiciones para todos, una muy feliz noche y que Dios les bendiga.